¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Vamos a la palabra. Acompáñenme, por favor. Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías capítulo 57, verso 15. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Sin lugar a duda que todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, sufrimos algún tipo de quebranto. Cuando la Biblia se refiere a quebranto, no está específicamente, no está hablando de alguna herida en el cuerpo, aunque puede ser. Pero cuando la Biblia habla de quebranto, está hablando de un espíritu o de un corazón quebrantado. Y esto se refiere a veces a la fragilidad, al dolor, a la aflicción que viene en momentos duros y difíciles a nuestra vida, pero que esa misma situación nos hace renunciar al orgullo para alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Me di a entender, hermano? Es decir, en otras palabras y quizás en algunas palabras cortas, el quebrantamiento de nuestra vida tiene un propósito. Es decir, no se trata de sufrir por gusto, pues. Pero habrá gente que sufre por gusto, porque no le sacó el bien al quebranto. Pero cuando el ser humano pasa por un quebranto, y esto lo vemos aún en los inconversos, a veces pasan por quebranto, pero el Señor permite ese quebranto para que puedan venir a los pies de Jesucristo. Muchas veces. Pero en el creyente, muchas veces el quebranto sirve para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, porque a veces está desalineada. Ser cristiano no significa que siempre estamos alineados a la voluntad de Dios, no siempre. A veces Dios tiene que permitir el quebranto para volver a alinearnos en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo podemos ver en toda la Biblia. Por ejemplo, acompáñenme al Salmo 119, 75. Y mire este pasaje más maravilloso. Yo le ruego que lo guarde, por favor. Lo guarde, lo escriba y vuelva a revisarlo, porque ahí hay una verdad tremenda. Salmo 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aleluya. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Yo creo que todos no tendríamos ningún problema con la primera parte del versículo. Yo conozco que tus juicios son justos. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Y todos los juicios que Dios hace son justos. Pero nuestra alma a veces se ve, hermano,
enfrentada a no entender muchas veces que en la fidelidad de Dios Él puede llegar a afligirnos. Fíjense qué tremendo. Puede llegar a afligirnos en algún momento. Entonces, esta parte es tremenda porque dice el texto: en tu fidelidad me afligiste. O sea, Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? En tu fidelidad me afligiste. Porque Dios es fiel. En algunas ocasiones permite afligirnos otra vez para alinearnos a la voluntad de Dios, para meternos en su voluntad. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas importantes. ¿Cuáles son los instrumentos que Dios usa para quebrantar, o los instrumentos de quebrantamiento? Y luego vamos a ver los resultados del quebrantamiento. Porque ya dijimos, el quebrantamiento tiene propósito. Y tiene propósito de Dios. Vaya, veamos qué dice la Escritura. Fíjese que la primera herramienta que Dios usa, entre los instrumentos, la primera herramienta que Dios usa es, diríamos, el dulce susurro de Dios a nuestra conciencia. Esa es la primera herramienta que Dios usa. Es decir, el Espíritu nos redarguye desde adentro. Nos redarguye cuando hemos fallado, cuando hemos hecho algo malo, cuando estamos fuera del orden, estamos desalineados. Entonces viene el Espíritu y nos redarguye. Nos redarguye ya sea de pecado, nos redarguye de que estamos caminando mal. Y entonces el Señor susurra dulcemente, como un buen padre que le dice a su hijo: mira, mi hijo, eso que estás haciendo no está bien, te puede ir mal con lo que estás haciendo. Yo te aconsejo. ¿Sí me doy a entender? Ese es el susurro dulce del Señor. Es el consejo del Señor a nuestra conciencia. Todos tenemos conciencia, pero no todos oímos el susurro de Dios. No porque no lo oigamos, sino que a veces simple y sencillamente no le hacemos caso. Como cuando un piloto de emergencia se enciende en el carro y uno ve que el piloto está encendido. ¿Qué debería de hacer uno, hermano? Ir a chequearlo, ¿verdad? Ir a chequearlo. Pero muchas veces lo pasamos por alto. Y aunque esté ahí dándonos la alerta, dice: no es nada, así le agarra a este carro. Y entonces lo va dejando hasta que el carro truena. Pero el carro hizo lo suyo. Él alertó. Pero uno es el que no hizo nada. Entonces el Espíritu Santo nos alerta cuando hemos hecho lo malo. Pero depende de nosotros si hacemos algo o no. Amén. Vale. Segunda herramienta. La segunda herramienta que Dios usa es su palabra. Al oír palabra de Dios, esa palabra seguramente va a hablar a nuestro corazón. Algo va a decirnos con su palabra en nuestra vida. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la segunda herramienta que encontramos con las que el Señor quiere quebrantar nuestro corazón. Mire cómo es esto, que la misma palabra es suficiente para quebrantar nuestra vida. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como martillo. ¿Qué dice, hermano? Como martillo que quebranta la roca. Y ahí está la palabra. Entonces, ¿la palabra puede quebrantar nuestra alma? Sí, sí. Por eso la Biblia dice que si oyéremos la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que deberíamos de hacer es recibirla aunque nos quiebre. Recibirla. Recibir la palabra aunque nos quiebre. Porque cuando la palabra quiebra, quiebra para vida. No quiebra para destruir. Quiebra para darnos vida. Por eso la Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, hacemos bien, hermano, cuando usted y yo estamos leyendo las Escrituras. Hacemos bien cuando estamos oyendo mensajes de la palabra. Hacemos bien cuando aunque vayamos en camino, en el carro, vayamos y estamos oyendo palabra de Dios, hacemos bien. Más de alguien le va a decir: ay, vos solo eso oís, le van a decir, ¿verdad? Más de alguno le va a decir: solo eso oís vos. No habrá otra cosa. Pone algo más alegre, como que la palabra fuera triste. La palabra no es triste. Lo que pasa es que es martillo que quebranta, es fuego que consume y es espada que parte. Así es la palabra. Entonces, hacemos bien cuando atendemos la palabra del Señor. Hacemos bien porque esa palabra va a vivificar nuestra vida. Mire, entonces, mire cómo va, si lo puede ver desde este ángulo, cómo va desde lo más bondadoso de Dios hasta lo más, quizás más duro después de Dios. El susurro dulce de Dios a través del Espíritu, que dulce es dulce. La palabra que parte es el segundo. Pero mire la tercera herramienta. La tercera herramienta es a veces las circunstancias que pasamos en la vida, y a veces son nuestros amigos y familiares y la iglesia la que usa el Señor para nuestro quebranto. Aleluya. Mire lo que dice Génesis capítulo 37, versículos 23 y 24. Génesis 37, versos 23 y 24. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Usted conoce esta historia? Esta es la actitud de los hermanos de José, porque habían agarrado odio con José. Estaban molestos con José porque se había convertido José en un soñador de sueños, y porque de alguna manera se había convertido, entre comillas, como el preferido del papá. ¿Se acuerda? Sí, se había convertido en el preferido.
A José fue el único que le hicieron una túnica de colores, a los demás no le hicieron nada. Es como que usted aparezca con un regalo nada más para un hijo y el otro rápido va a reclamar, de inmediato va a reclamar. Y si uno no se ajusta a cambiar eso, lo que va a hacer es ir amargando el corazón de los muchachos contra uno, contra los padres y contra el elegido, el preferido. Sí, como a vos te quiere más mi papá, aleluya. Sí, como a vos todo te dan. Sí, como vos sos aquí, y empiezan a resentirse. Pero con José la cosa fue más allá, hermano. Con José llegó al colmo porque los hermanos se convirtieron en el instrumento de cambio o de transformación de José por el propósito que Dios tenía en su vida. A veces no logramos entender, hermano, que alguna circunstancia que nos hizo rozar con alguien es parte a veces del plan de Dios para que nosotros crezcamos, para que nuestro carácter crezca, para que nuestra vida crezca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, a veces las situaciones entre familia, a veces las situaciones entre hermanos, entre familia, a veces tiene un propósito de Dios. Lo que pasa es que nosotros no logramos verlo. Pero con José, ¿cuántos sabemos que tenía un propósito? Claro, un propósito. Fue a través de los hermanos de José que José fue a parar hasta Egipto. Hasta Egipto fue a parar José. Y diría que hombres más malvados, sí, pero Dios estaba moldeando el carácter de José. Dios lo estaba preparando para que más adelante José pudiera llegar a ser el segundo de Egipto. Amén, hermano. Y no solo eso, si no solamente fuera el segundo, sino que fuera, hermano, el proveedor del alimento para que no murieran sus hermanos. Mire cuán grande llegó a ser que a través de José sus hermanos, su familia, su pueblo sobrevivió. A través de José. Todo ese maltrato que sufrió José lo llevó hasta el lugar donde Dios quería llevarlo. Entonces, ninguna situación que pasa en nuestra vida tiene despropósito, aunque nos duela. Por eso se llama quebranto, porque lo que están haciendo es alineándonos a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Cuarta herramienta. Rápido, voy a ir rápido para no detenerme. La cuarta herramienta está en Job capítulo 1, verso 9 al 11. La cuarta herramienta tiene que ver con las obras que el enemigo hace, aunque Dios las permita. Pero el que las hace es el enemigo. Job capítulo 1, Job capítulo 1, versos 9 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Job 1, 9 al 11. Dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire cómo Satanás buscó. Aquí fue
Satanás buscando hacerle daño a Job. Y pareciera algo, hermano, honestamente, cuando usted lo ve, pareciera algo increíble, ¿va? Este es como el pasaje de allá del Nuevo Testamento en el que Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Se acuerda de ese pasaje? Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro seguramente le dijo: Señor, pero tú no lo vas a permitir. Ya le di permiso. Ya oré para que tu fe no falte. Pero ya había dado el cheque, el ok, el Señor. Algo así es aquí. ¿Ya viste mi siervo Job? Sí, pero sí, porque no le has tocado nada, pero tócale. Deja que yo toque sus bienes. Deja que yo toque esto. Deja que yo toque, más adelante le dice, deja que yo toque su cuerpo. Y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Y Dios lo permitió. ¿Me está siguiendo, hermano? Dios lo permitió. Suena extraño, hermano. Pero a veces Dios permite cosas para alinearnos. Escribió un teólogo llamado, es un escritor muy bueno, C.S. Lewis, es un teólogo. Escribió estas palabras que me gustaron. Dice: Dios nos susurra en la conciencia, pero nos grita a través del dolor. Aleluya. Dios nos susurra en la conciencia, pero nos grita a través del dolor. Porque si llegamos hasta ese punto, es que quizás no oímos el susurro dulce. Si llegamos a ese punto, es que quizás no oímos la palabra. Si llegamos a ese punto, como que pasamos por encima de todas las alertas de Dios, y entonces Dios tiene que llegar hasta cierto punto donde viene el quebranto con dolor. Y entonces no es para matarnos todavía, no. Es para alinearnos. ¿Cuántos dicen amén? Es para alinearnos, para meternos en la línea de Dios. Bueno, sigamos un poquito más. Dejemos ahí a los quebrantos, porque ya lo veo yo así como que como que hermano. No. Miren lo que hace esos quebrantos en el alma. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el beneficio de esos quebrantos que el Señor permite en nuestra vida? Bueno, hay varios. Acompáñenme al Salmo capítulo 32, verso 3 al 5. El primer beneficio es que los quebrantos nos hacen volver a Dios. Ese es el primer beneficio. El quebranto nos hace volver a Dios, como el castigo a los niños. Cuando uno castiga a un niño, hermano, el niño vuelve a uno, regresa a uno. Mire lo que dice el Salmo 32, 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora vea lo que dice el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo vuelve hacia Él. Lo vuelve a hacer hasta que uno reconoce que ha fallado, entonces vuelve al Señor. Y muchas veces el quebranto es el que hace que uno regrese a Dios.
Lo ideal sería, que usted y yo, en comunión con Él y con el susurro de Dios, nosotros nos tiráramos a buscar a Dios y a decirle: Señor, yo abro mi corazón. Señor, si he pecado, perdóname. Si tú sabes lo que yo he cometido, Señor, perdóname. Eso sería lo ideal. Pero si llegó el quebranto, es porque lo que está haciendo el Señor es hacernos volver hacia Él. Si le hemos fallado, entonces uno regresa de esta manera. David no regresó voluntariamente. David regresó porque se estaba muriendo, hermano. Eso es lo que estaba pasando con David. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, el quebranto llegó hasta lo profundo, no solamente del alma, sino del cuerpo. Y entonces hizo tornar el corazón de David hacia Dios. Y ese es un primer beneficio que usted y yo debemos de hacer. Por eso la Biblia nos permite pedir perdón, hermanos, cuando usted y yo deseemos, ¿verdad? Cuando usted y yo deseemos, podemos ir a la presencia de Dios y pedimos perdón. Y ahí nos ponemos a cuentas. Todos los días deberíamos de ponernos a cuentas con el Señor. Pero si eso es poco, el Señor dejó un juicio en la tierra. La cena del Señor, por ejemplo, es un instrumento de juicio, en el que usted y yo nos declaramos pecadores delante de Dios, y la iglesia ha sido dejada también para que lo practique en la iglesia, como dando la oportunidad, ¿verdad? Como dando la oportunidad a todo el pueblo. Hermanos, hoy vamos a celebrar cena del Señor, así que prepare su corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, rebúsquese allá adentro, hermano. Rebusque si usted no se ha dado cuenta que ha pecado, que le ha fallado al Señor. Rebusque en lo profundo. O dígale al Señor, como hizo David en algún momento, no en este, pero en otro momento le dijo David al Señor, le dijo: Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Verdad? O sea, hay tiempos en los que uno está bien claro qué es lo que ha hecho, pero quizás hayan tiempos en los que uno como que no tiene bien claro: Señor, ¿será que he pecado contra ti, Señor? ¿Será que fallé? ¿Me equivoqué en algo? Señor, si no lo tengo bien claro, Señor, yo saco a luz y a vergüenza los pecados que me son ocultos, Señor. Lo que no he logrado ver, Señor, yo de todos modos te pido perdón. Eso es lo que debemos hacer constantemente. ¿Por qué? Porque eso nos hace volver al Señor. No esperar hasta que llegue el quebranto como David, ¿verdad? Que David ya estaba gimiendo, hermano. Cuando la Biblia dice en mi gemir todo el día, ¿qué idea le da a usted? ¿Qué idea le da cuando usted oye la frase es que está gimiendo todo el día? ¿De qué gime uno, hermano? ¿De dolor? ¿De enfermedad? ¿De aflicción? Puede gemir uno todo el día. Eso era lo que estaba pasando con David. Pero volvió al Señor y empezó a pedir perdón. Entonces el quebranto sirve para que volvamos al Señor y nos pongamos a cuentas con Él. Amén, hermano. Número 2. Pero el quebranto también sirve. Vaya a número 12. Número 12, verso 3. El quebranto también sirve para transformar el carácter. Oiga esto. Sirve para transformar el carácter. Número 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el varón Moisés era muy manso, más
que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Moisés? Porque Moisés no fue manso toda la vida. Él no nació siendo manso. De hecho, cuando uno examina con cuidado el carácter de Moisés, antes de que lo llamaron, tenía un carácter así un poquito explosivo. Porque como se dio cuenta que él podía salvar a Israel, y dice que de repente vio a un egipto pegándole a un judío, y entonces lo agarró del buche. No, aleluya. Si sabe que es buche, ¿va, hermano? El cuellito. No dice eso la Biblia, hermano. No lo vaya a buscar así. Pero dice la Biblia que agarró al egipcio. Agarró al egipcio y lo mató. Y lo enterró en la tierra para que nadie lo descubriera. Aleluya. Pero después dice que encontró a dos judíos peleando, discutiendo. Y Moisés se metió diciendo: miren, ¿y por qué están peleando? ¿Por qué? Y entonces uno de ellos le dijo: ¿y por qué te metes tú? Si esto no es contigo. ¿O qué? ¿Me vas a hacer lo que le hiciste al egipcio? Que lo enterraste y lo mataste. ¡Ja!, dijo Moisés. Ya saben que soy colérico. Aleluya. Entonces se asustó Moisés. Entonces, ¿cómo es que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra? Porque Dios formó el carácter. En los tiempos de dolor se forma el carácter. Se forma. Dios puede formar el carácter a través de circunstancias penosas a veces, difíciles a veces, que uno no quiere pasar por ahí, pero le forman el carácter. A veces pasamos por situaciones difíciles en los trabajos, con jefes así medio duros, crueles quizás algunos, pero le están formando el carácter a uno. Le están formando. Entonces, lo que hay que hacer es esperar la obra que Dios está haciendo en uno. Por eso es que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra, porque el Señor, a través de pruebas, a través de dificultades, a través de situaciones, formó el carácter. ¿A cuántos necesitamos que nos forme Dios el carácter? Con el susurro, con la palabra, con la familia, con los hermanos, o quizá con algún quebranto más fuerte. Dios permite, Dios moldea nuestra vida. Por eso el quebranto tiene propósito. Por eso el texto que leímos allá en Isaías dice: Él habita con el quebrantado de espíritu. Él habita con el humilde, para vivificar el corazón del quebrantado. O sea, Dios tiene un propósito. No permite el quebrantamiento por gusto. Permite el quebrantamiento porque va a traer vida, va a vivificar nuestra vida, va a transformar nuestro ser. Por eso Dios permite el quebrantamiento. Vaya. Job 42, verso 1 al 2. Tercer beneficio del quebrantamiento. Job 42, verso 1 y 2. Y luego voy a saltar al verso 5. Dice así el 1: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 5, por favor. Ahí dice el verso 5: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Tercer beneficio, conoces mejor a Dios. Te abre el entendimiento para conocer mejor al Señor. No, mire hermano, Job no hubiera llegado a este punto si no pasa por toda aquella, si puedo usar la expresión, si no pasa Job por aquel calvario que le pasaron a hacer, hermano, no hubiera llegado a conocer a Dios como lo llegó a conocer. Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, hablaba lo que no entendía, dice la Biblia. Hablaba cosas que yo no entendía, pero ahora las entiendo, ahora te entiendo, Señor. ¿Por qué? Después de toda la crisis que pasó, lo hicieron entender a Dios. Las crisis, sobre todo las crisis más duras, te hacen ver a Dios diferente. Inclusive la vida la ves diferente. No sé si me di a entender, hermano. Cuando uno ha pasado por alguna crisis terrible en la vida, hermano, hasta la vida mira diferente. Antes uno veía cosas de la vida que uno creía importantes. Y uno dice, no, es que esto no lo puedo dejar porque esto es importante. Cuando le pasan la aplanadora a uno, aleluya. Cuando le pasan la aplanadora y la aplanadora llevaba aquella pelota de aquellas que para demoler y se la pasan a uno, hermano. Hermano, cuando uno sale de ahí, viera que todo lo ve color de rosas. Pero mira tal cosa, no. Tranquilo, no te aflijas. Pero dije, no vas a hacer. No, hay que tener paciencia. Sale uno más blando, más paciente, con más carácter, más lleno de amor. ¿Por qué? Porque mira a Dios diferente y mira la vida diferente. Entonces el quebrantamiento no fue por gusto. Sirvió para mostrarnos mejor a Dios y mostrarnos quiénes somos nosotros también y ver la vida desde otra perspectiva. Grandes personajes han cambiado la vida cuando han pasado por situaciones duras, como por ejemplo cuando casi ven la muerte, cuando han ido a parar al hospital casi muertos y como que vuelven a la vida. Hasta el doctor mismo le dice, mira, vos estás vivo por puro milagro. ¿Cómo saliste de ahí? No sé, pero volviste a la vida. Volviste a la vida. Entonces dan un giro en su manera de vivir. Y algunos siquiera sin conocer a Cristo, pero después de eso, viera cómo hablan de Dios, hermano. Después de una pasada por ahí, olvídese. Tuvo que ser Dios el que me cuidó. Tiene que ser Dios el que. Y a veces hasta ateo han sido, hermano. Pero después de eso, empiezan a ver la vida y a Dios diferente. Amén. Entonces el quebrantamiento no fue por gusto, tuvo su propósito. Amén. Vamos al último, porque para que me quede buen tiempo de oración al final, en el nombre de Jesús. Acompáñame a Génesis capítulo 41, verso 42 a 44. El cuarto beneficio es que el Señor te lleva a otro nivel de vida. Quizás el anterior nos llevó a otro nivel porque vimos a Dios y conocemos a Dios mejor y porque entendemos la vida diferente. Qué bueno, ya ese es otro nivel.
pero también nos puede llevar a una prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Génesis 41, 42 al 44 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Este fue el nivel que José llegó a alcanzar. Pero no llegó hasta ahí, hermano, sin quebrantamientos. Los quebrantamientos de José fueron fuertes, al igual que quizás los suyos y los míos en algún momento. A José lo vendieron, lo aborrecieron los hermanos, fue a parar como esclavo, después fue a parar a la cárcel. Fue una vida dura, difícil. Cualquiera se hubiera amargado hasta con Dios, hermano. Hay gente que se amarga con Dios, pero José no. José logró entender de que era parte del plan de Dios. Por eso a los discípulos, hay una palabra que usa José cuando está con sus hermanos, se me escapa ahorita la palabra que usó, pero le da a entender: miren, Dios me dejó aquí, Dios me preservó de esta manera para poderles dar de comer, para vida me dejó, para que ustedes pudieran sobrevivir en esta hambre que había llegado a Egipto. Y entonces logró entender que todo el, vuelvo a usar la palabra, que todo el calvario, porque a veces usamos nosotros esa palabra, ¿no la ha oído usted? Qué calvario el que estoy pasando, dice uno. Y mira todo el calvario que me ha hecho pasar Dios. Sí, a veces sí, son quebrantos, pero te va a llevar Dios a otro nivel. Vas a conocer a Dios mejor, vas a ver la vida diferente. Y ojo, puede Dios también multiplicarte todo lo que has tenido, como lo hizo con José. José se quedó sin nada, pero llegó a ser el segundo. Job se quedó sin nada, ¿se acuerda usted, hermano? Se quedó sin nada. Job se quedó sin casas, se quedó sin hijos, se quedó sin señora, se quedó sin nada. Pero Dios le duplicó todo lo que tenía. Todo se lo duplicó. Su postrer estado, dice Job, su postrer estado fue mejor que el primero. ¿Valió la pena todo lo que vivió Job? Sí, desde el ángulo que lo vea, ¿va? Pero Dios lo llevó a otro nivel, porque el quebranto no es por gusto. Si Dios permite en algún momento que usted y yo vivamos circunstancias dolorosas, no es por gusto, es porque quiere hacer algo en nuestra vida. Quiere quizás que volvamos a Él, quizás quiere transformar nuestro carácter, quizás quiere que lo conozcamos mejor a Él, que veamos la vida desde otro ángulo, o quizá el Señor te quiere llevar a otro nivel. Amén. Leo un último texto para concluir. Salmo 34, verso 18. Gloria a Dios. Salmo 34,
verso 18. ¿Lo tiene, hermano? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Oiga, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A veces nosotros, no sé si usted, pero a veces nosotros pensamos en un versículo así y solo lo pensamos como aquel que dice, voy a quebrantarme delante de Dios, como algo de adoración. Y está bien, no está mal, porque recuerde que dijimos que hay un susurro de Dios y uno puede quebrantarse delante del Señor. Pero a veces el quebrantado es el que lo han quebrado por todos lados, hermano, en situaciones tan difíciles que pareciera que uno ya no iba a sobrevivir. Pero el Señor lo permitió porque nos quiere llevar a otro nivel, porque quiere que lo conozcamos mejor. Póngase de pie. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar con la oración de Dios, decirle: Señor, gracias porque algo has hecho en mi vida, quizás con circunstancias duras, con circunstancias difíciles, pero es que Dios ha hecho algo bueno. Aún en medio de las situaciones difíciles, Dios ha hecho algo bueno. Y quizás no lo ha terminado, quizás todavía falta ver la gloria y la bendición que Dios va a permitir, porque pasamos algún quebranto o alguna situación en nuestra vida. Cierre sus ojos y si usted quiere venirse adelante aquí conmigo a decirle al Señor: Señor, yo sé que tú estás haciendo algo en mi vida. Gracias, porque aún las circunstancias de la vida están obrando para bien. Aún los quebrantos, aún las necesidades, aún las aflicciones van a servir para bien, porque Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. Por eso es que usted oye en el Salmo decir al Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. En el quebranto Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos, pero quizás sí lo permitió porque quiere moldear nuestra vida. Así que si estás pasando algo que te ha quebrantado, hoy es una buena noche para decirle: Señor, tú estás cercano al quebrantado de corazón. Eso es lo que tu palabra dice: estás cercano. Así que yo creo que esta noche tú estás cercano al quebrantado, y salva al contrito de espíritu.
Abra su corazón al Señor. Si usted siente algún dolor en su corazón, algún dolor en su alma, hoy es una buena noche para ir a Dios, para correr al Señor, para decirle: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo y nunca me has dejado solo. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, muévete en este lugar, Señor. Bendice a tu pueblo. Si usted se siente quebrantado en el corazón hoy, acérquese a Dios. Acérquese al Dios eterno. Y Él tiene aceite fresco para ungir nuestras heridas en el alma, nuestros dolores en el corazón. Él tiene aceite fresco. Aleluya. Él tiene vendaje. Él tiene aceite, vino, para vendar nuestras heridas, para sanar nuestros dolores. Corramos hacia Él. Oh, Espíritu Santo, te adoramos, Rey. Te adoramos, Dios. Señor, haz tu obra. Cumple tu propósito en nuestra vida. Cumple tu propósito en nosotros. Aleluya. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya. Oh, Dios del cielo, oramos esta noche por aquel que se siente quebrantado. Oramos por las necesidades de tu pueblo. Oramos por las aflicciones de tu pueblo, Señor. Oramos por las necesidades. Tú las conoces mejor que nadie. Oh, Dios mío, cumple tu palabra en nuestra vida. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Te adoramos, Rey. Haz tu obra.
Haz tu obra, Señor. Aleluya. Oh sí, Espíritu Santo, unge con aceite al quebrantado, aceite de tu Espíritu, y fortalece sus corazones, porque después del quebranto viene su obra maravillosa de bendición. Aleluya. Así oramos, Señor, por cada uno de tu pueblo. También presentamos la vida, Señor, de mis hermanos que han enviado su petición de oración. Oramos por la vida de Carlos Sosa. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre su vida, sobre Agustina Rivas, por Josefina Murillo, por Marjorie Sandoval, por Alicia Blackburn. Señor, pon tu mano de poder. Para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesucristo hay sanidad. Sana la vida de Raúl Velázquez, la vida de Manuel Limas, Señor, por favor. La vida de Claudia de la Garza, de Samuel López, de Vanessa Contreras, de Ronnie Aguilar Jr., Señor. Padre, yo te ruego que pongas tu mano poderosa. Pon tu mano poderosa en sus vidas. Y toda enfermedad por tu Espíritu sea sanado. Toda enfermedad de tu pueblo pueda ser sana en el nombre de Jesús. Oramos por los casos legales de Rigoberto Morales, de Jocelyn Díaz. Señor, por favor, haz tu obra. Haz tu obra, Señor, maravillosa. Sé tú el abogado de abogados, Señor, y interviene en cada caso de mis hermanos. Todos los casos legales de tu pueblo, Señor. Oramos para que tú intervengas. Oramos por mi hermana Erika López, Señor. Haz tu obra maravillosa. Haz tu obra maravillosa, Señor, en su vida y en su familia. En el nombre de Jesús. Oramos por fortaleza de Felipe Jiménez. Envía tu fuerza, Señor. Envía tu fortaleza, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y aquellos que necesiten salvación, Señor, rescátalos de la vana manera de vivir. Así oramos por la vida de la familia Sandoval. Señor, salva. Señor, restaura. Señor, alcanza con tu poder. Alcanza, Señor, y trae tu fortaleza a través, Señor, de tu Espíritu. Por la familia Chay, Señor. Dios mío, obra en las familias.
de tu iglesia, Señor, en toda necesidad. Señor, fortalece las vidas y suple, Señor, toda necesidad de tu pueblo. En tu nombre oramos, creyendo que para ti no hay nada imposible y creyendo que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder para salvar, para sanar, para liberar, Señor, a tu pueblo. Levantamos todas las necesidades de tu pueblo y las presentamos delante de tu trono, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Sean conocidas delante de ti todas nuestras necesidades y obras, Señor, para nuestro bien. Como está escrito en tu palabra, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Gracias, Señor, te damos esta noche por permitirnos orar, buscar tu palabra y tu presencia. Todo lo hacemos dedicándolo a ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.